¿Y si el sufrimiento que sientes ahora mismo no fuera un castigo, sino una señal inconfundible de que los cielos están orquestando algo monumental en tu vida? Imagina por un instante que cada lágrima, cada obstáculo, no es el fin de tu historia, sino el preámbulo de un despertar espiritual sin precedentes. Muchos se rinden justo antes de que lo extraordinario suceda. Confunden la prueba con el abandono divino, cuando en realidad es el camino hacia una promoción espiritual. Hoy te revelaré, con base en principios atemporales, 5 señales irrefutables de que Dios te está preparando para algo glorioso. Y si te identificas con alguna de ellas, no temas, ten fe, porque tu ascenso ya ha comenzado en sí. Este mensaje resuena contigo y anhelas descubrir tu verdadero propósito. Te pido que demuestres tu apoyo de una manera sencilla, pero poderosa ante él. Me gusta este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa esa campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu perspectiva y te acercará a tu destino. Tu interacción nos ayuda a llevar esta luz a muchas más personas. Escucha con atención lo que estoy a punto de revelarte, porque es una verdad que rara vez se comparte con la claridad que merece. A la totalidad del dolor que experimentas no se origina en un juicio divino. Con frecuencia, es más bien un indicativo, una clara señal de que lo alto te está forjando para una magnitud mucho mayor de la que tu mente puede concebir. Experimentas aflicción, es innegable. Pero ¿qué pasaría si esa misma aflicción fuera el crisol ardiente en el cual el Creador está cincelando y perfeccionando tu esencia, tu carácter más profundo? ¿Y si esta etapa de desafío no fuera sino la respuesta directa a aquella súplica que elevaste, pidiendo ser un instrumento útil en sus manos? Pero hay individuos que declinan en su camino de fe precisamente cuando la presencia divina está más cercana que nunca. Confunden las pruebas del camino con un supuesto rechazo celestial, cuando en la grandiosa trama de la existencia son en realidad un escalón hacia un nivel superior, una verdadera promoción espiritual. Este es un punto crucial de discernimiento, ya que muchos, al enfrentar adversidades, caen en la trampa de la desesperanza, interpretando el dolor como un abandono, cuando en realidad es una mano divina extendiéndose para elevarlos. La percepción de un propósito mayor en medio de la dificultad es lo que diferencia a quienes perseveran de quienes desisten. Por eso, te insto con vehemencia a abre las pupilas de tu espíritu, porque lo que en tu limitado entendimiento percibes como desorden o caos podría ser simplemente el preludio, el amanecer de la obra más trascendental que Dios ha decidido iniciar en tu recorrido vital. No te quedes atrapado en la visión lineal de tus problemas. Mira más allá, hacia la promesa que se esconde detrás de cada sacudida. Hoy, me dispongo a desvelarte, cimentado en la sabiduría eterna de las Escrituras, 5 vivencias cruciales, que actúan como indicadores irrefutables de que el Todopoderoso te está preparando para una gesta magnífica, una que superará todas tus expectativas y te posicionará en un lugar de influencia que ni siquiera has imaginado. Y si te encuentras inmerso en alguna de estas experiencias, no hay espacio para el temor. Cultiva la fe, porque el universo ya ha comenzado su labor de preparación en tu interior, y lo que está gestándose en secreto pronto se manifestará en gloria. La primera de estas pruebas se manifiesta cuando tu realidad parece ser sometida a un intenso movimiento, a una sacudida profunda. En estos instantes, Dios te está impulsando, te está despertando hacia un propósito que trasciende lo conocido, un destino que va mucho más allá de tu zona de confort. Cuando el diseño divino contempla algo grandioso para tu existencia, el inicio jamás se da entre aclamaciones o festividades, ni con una alfombra roja desplegada. Por el contrario, su obra comienza por conmocionar el terreno sobre el cual nos sentimos firmemente enraizados, porque aquello que Él tiene la intención de construir no puede erigirse sobre los cimientos que nosotros, con nuestras propias limitaciones y concepciones humanas, hemos edificado. Nuestros planes, nuestras seguridades autoimpuestas, deben ceder el paso a su arquitectura divina. Así, cuando la estabilidad comienza a tambalearse, ya sean tus relaciones personales, que parecían inamovibles, tu situación financiera que de repente se vuelve precaria, las estructuras emocionales que te sostenían y ahora se sienten frágiles, o incluso tu estabilidad en el ámbito profesional que se disuelve, es una señal inequívoca de que el Señor ha determinado que tu permanencia en el estado actual es insostenible. Y en este proceso, Él no solicita tu anuencia, no pide permiso, Él simplemente te está movilizando
activando para un ciclo de vida completamente nuevo, un capítulo donde su voluntad será el eje central. Esto no es un castigo por tus errores o fallas pasadas. Es sin lugar a dudas una etapa de profunda transición, un puente hacia lo desconocido, pero guiado por la mano divina. Es en esos momentos de profunda incertidumbre y desasosiego cuando el núcleo de tu ser empieza a interrogarse con angustia y persistencia. ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué esta turbulencia, esta inestabilidad repentina? Y la respuesta, en su más pura esencia y simplicidad espiritual, es clara. El Creador está desmantelando minuciosamente, pieza por pieza, la vieja estructura que te ha rodeado hasta ahora, con el propósito sublime y redentor de edificar su promesa sobre ti, de cimentar un nuevo legado, una vida alineada con su diseño perfecto. Toda promesa que emana de la voluntad divina demanda, intrínsecamente, una ruptura radical con tu esfera de confort, con aquello que te resulta familiar, predecible y seguro. Es una invitación a dejarlo conocido, para abrazar lo extraordinario que Él tiene reservado. Observa con detenimiento el arquetipo de Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12 en Dios. Lo convoca con una orden explícita, y desafiante: sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Percibe la profundidad, la audacia de esta instrucción. En el Altísimo no le proporciona un derrotero detallado, no hay un mapa geográfico preciso, ninguna ruta clara para seguir, solo una imperiosa dirección, ansal. Esto implica una demanda absoluta de fe inquebrantable en lo invisible, una obediencia irrestricta a una voz que solo su corazón podía escuchar, y una abnegación profunda de todo lo que le era familiar y cómodo. Esa es la característica distintiva, la marca inconfundible de esta primera etapa, probatoria en la sensación abrumadora, casi paralizante, de que estás perdiendo el control. Y en efecto, lo estás perdiendo, pero es precisamente en ese vacío de lo conocido, donde el gobierno divino toma las riendas de tu existencia, donde el Señor asume el mando total y absoluto. Con mucha frecuencia, la divinidad permitirá que se cierren aquellas puertas en las que depositabas tu mayor confianza, aquellas que considerabas tus pilares de seguridad y provisión. Esto no sucede con la intención de humillarte o de causarte sufrimiento gratuito, sino con el propósito liberador de desvincularte de la falacia de que dependías de ella, de que tu sustento o tu futuro estaban atados a esas circunstancias humanas. Hay momentos precisos en que el Señor interviene para desarticular nuestras agendas personales meticulosamente planeadas, nuestros cronogramas y expectativas, a fin de establecer su plan inalterable, un plan que excede infinitamente el nuestro. Él irrumpe en las rutinas establecidas que nos dan falsa seguridad, disuelve alianzas que consideramos inquebrantables e irreemplazables, y reorganiza los senderos que creíamos seguros y bien trazados. Todo este proceso, aunque doloroso y desconcertante, puede ser percibido como un caos por la mente natural, que busca orden y control. Sin embargo, para aquel que se deja guiar por el Espíritu, es un ajuste meticuloso, una reorientación divina, una alineación con un propósito superior que se está desvelando. ¿Cuántas almas hoy se encuentran sumidas en la desesperación más profunda, porque perdieron el empleo que les daba identidad, porque su matrimonio se desmoronó de forma inesperada, porque amigos entrañables se alejaron sin explicación, o porque el propio hogar se transformó en un ambiente insoportable, y en su angustia, no logran discernir que en medio de la tormenta más cruda, Dios está proclamando con voz atronadora: tengo algo infinitamente más grande para ti. El sufrimiento es palpable, la consternación es legítima y válida, pero la promesa divina también lo es. Y el Creador jamás nos somete a estas conmociones sin un propósito elevado, sin una intención redentora. Él es un padre que ejerce disciplina cuando es necesario, sí, pero que también conduce con un amor inmensurable e incondicional. Y si Él está moviendo los cimientos de tu vida con tal intensidad, es porque la edificación que se alzará sobre ellos, la nueva fase que está por venir, será de una magnitud superior a cualquier cosa que puedas concebir en tu imaginación limitada. Confía en el proceso, porque la demolición precede a la construcción gloriosa. ¿Y cuál es el riesgo más significativo inherente a esta primera prueba? La resistencia. Cuando la mano de Dios comienza a sacudir todo lo establecido en tu vida, el error más grave, y a menudo el más costoso, que puedes cometer, es intentar aferrarte con todas tus fuerzas a lo que se desmorona. Es luchar con vehemencia y obstinación por mantener en vida aquello que la voluntad divina ya ha decretado como concluido
o superado. Es un apego inútil a lo que ya carece de la unción y el propósito que una vez tuvo. Hay individuos que elevan oraciones fervientes y sinceras para que Dios restaure aquello que Él mismo ha decidido remover de su camino, porque su ciclo ya se cumplió. Existen personas que se someten a ayunos rigurosos, con un esfuerzo incansable, con el objetivo de preservar alianzas que el Todopoderoso ya ha expuesto de manera inequívoca como perjudiciales y tóxicas para su crecimiento. En tales escenarios, la oración, en lugar de ser un acto de comunión y sumisión, se transforma paradójicamente en una forma de resistencia a la soberanía divina. El clamor, en lugar de ser una búsqueda humilde y entregada, se convierte en una abierta oposición a la voluntad perfecta del Altísimo. Permanece vigilante y sé extremadamente cuidadoso para no convertirte, sin darte cuenta, en adversario del cambio profundo y necesario que Dios está promoviendo en tu existencia. El Espíritu Santo te está susurrando con una verdad liberadora, una que puede transformar tu perspectiva. Deja que se derrumbe. D. Q. Marsh. Acepta que se quiebre, porque el dolor de una pérdida temporal, por más agudo que sea, es insignificante en comparación con el perjuicio incalculable de persistir fuera del epicentro de la voluntad de Dios, que es donde reside tu verdadero destino y plenitud. Con mucha frecuencia, la zona de confort se revela como una prisión acolchada, engañosa, que te adormece con la ilusión de seguridad. Te autoengañas creyendo que estás bien, que todo está bajo control, pero en realidad te encuentras en un estado de parálisis espiritual, sin avanzar, sin crecer. La estabilidad que no emana de la esencia divina, que no tiene su aprobación y bendición, no es verdadera seguridad. Es una distracción sutil que te desvía de tu verdadero camino y propósito. Por esta razón, Él derriba lo que te aprisiona, lo que te impide avanzar, para que retomes la marcha, para que vuelvas a creer en sus promesas, para que te relances con fervor en la búsqueda de su rostro y para que aprendas, de una vez por todas, a depender exclusivamente de Él en cada paso. Es este remesón, esta conmoción que sacude tus estructuras, lo que te rescata de la inercia espiritual y te posiciona para experimentar una realidad que jamás se manifestaría si todo permaneciera inalterable, si no hubiera una intervención divina. Y aquí yace el punto de mayor trascendencia y gravedad, cuando ignoras los primeros signos, los susurros iniciales, las advertencias sutiles de la movilización divina en tu vida. El remesón aumenta inevitablemente su intensidad en su amor y paciencia. Comienza con toques delicados, una incomodidad persistente en tu espíritu, una pérdida inexplicable de la paz interior que solías tener, la sensación abrumadora de estancamiento en todas las áreas de tu vida. Si tu respuesta a estos primeros avisos no es la adecuada, si te aferras a lo viejo, o te niegas a moverte, Él aumenta progresivamente la intensidad de su intervención, porque su propósito en ti debe cumplirse. Algunas personas, lamentablemente, solo encuentran la disposición para cambiar cuando han perdido absolutamente todo lo que consideraban valioso y seguro. Esto no sucede porque la intención de Dios sea la destrucción, sino porque es imperativo tocar el fondo, llegar a un punto de quiebre absoluto, para reconocer que el fundamento de tu vida debe ser completamente nuevo, construido sobre su roca, immovable. Y en ese instante de vulnerabilidad extrema, la fe es probada de forma radical, de una manera que nunca antes habías experimentado. Esto ocurre porque Dios no te muestra el final del camino, no te revela todo el panorama. Él solo te dice en confía, tal como hizo con Abraham. Él no le revela la tierra prometida de inmediato, no le da un mapa detallado de su destino. Solo le dice, sal, y aquel que no aprende a obedecer sin ver, a caminar en la oscuridad de la incertidumbre, confiando en la guía divina, nunca experimentará el milagro de andar sobre las aguas, de hacer lo humanamente imposible. Esta es la escuela de lo invisible, es el camino de la fe bruta, una fe sin atajos convenientes, sin garantías humanas que la respalden. Es en este lugar de prueba y despojo donde los gigantes espirituales se forman, no en los escenarios iluminados por el aplauso público, sino en los bastidores ocultos del dolor silencioso, en la intimidad de la forja divina. Dios te está forjando, en secreto, lejos de las miradas curiosas, moldeando tu carácter y tu espíritu. Quizás estés pasando por este primer nivel de prueba ahora mismo, y todo dentro de ti clama por volver a lo que era seguro, a lo familiar, a la comodidad. Pero Dios te está diciendo, con firmeza y amor, no puedes regresar,
yo ya no estoy ahí. Egipto tenía pan y aparente seguridad, pero no tenía promesa. El desierto tiene sed, dificultades, pero tiene dirección, una guía divina clara, y solo quien acepta andar por el desierto con Dios, confiando plenamente en su provisión, llega a la tierra prometida, a la plenitud de su plan. No permitas que el miedo paralizante a la pérdida temporal de cosas o personas te impida recibir lo que es eterno y verdadero. Necesitas confiar, incluso sin entender completamente los caminos de Dios. Y recuerda esto con cada paso, Ann. El primer paso de fe no siempre lleva a una respuesta inmediata y tangible, pero siempre, sin excepción, te saca del lugar equivocado, te posiciona para el avance. Dios no te va a explicar todo el proceso, pero Él te va a conducir, te va a guiar paso a paso. Y ese es el mayor milagro de todos, al saber que, incluso cuando todo a tu alrededor está siendo sacudido, no está siendo destruido, este sí, despertado a un nuevo nivel de existencia. No luches con tus propias fuerzas contra lo que Dios está derribando. No intentes salvar lo que Él ya ha decidido remover. No te entristezcas excesivamente por lo que se está yendo de tu vida. En lugar de eso, pregúntale al Señor con humildad qué quiere construir con ese vacío. ¿Qué nuevo propósito surgirá de esa aparente desolación? Porque todo dolor que viene del cielo tiene un propósito sublime, y todo mover divino, toda nueva etapa, comienza con un remesón, una sacudida que te prepara para lo nuevo. Abraham solo se convirtió en el padre de multitudes, en un referente de fe, porque primero fue arrancado del lugar donde todos lo conocían y donde se sentía seguro, para caminar con aquel que verdaderamente lo llamó a un destino mayor. Hoy Dios esté haciendo exactamente lo mismo contigo, y si lo está haciendo, si estás experimentando esta sacudida, es porque algo grande, algo sin precedentes, está por nacer en tu vida. Prepárate para el milagro en la segunda prueba. En este viaje espiritual es profunda y a menudo malinterpretada. En el silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Hay un momento crucial en el camino espiritual de todo creyente, en el que todo parece sumirse en una quietud abrumadora, pero no de una forma reconfortante y pacífica, sino de una manera que genera angustia, incertidumbre y una sensación de... Después del remesón inicial que arranca nuestras bases y nos desestabiliza, muchas veces no llega una respuesta inmediata, ni una dirección clara. No hay señales evidentes que confirmen el rumbo, no hay confirmaciones tangibles de su presencia, y mucho menos voces celestiales resonando audiblemente en el corazón o en el espíritu. Solo hay silencio, un silencio que para Dijikemen grita en lo más profundo del alma, que resuena con una ausencia que nos desespera. Y es precisamente en esta fase donde muchos se rinden, desisten de su camino, creyendo erróneamente que Dios los ha abandonado a su suerte. Sin embargo, esta es una de las pruebas más decisivas y transformadoras de la vida cristiana, porque el silencio de Dios no marca el fin de su presencia activa. Por el contrario, es el comienzo de una madurez espiritual profunda y genuina. El Creador no se comunica de manera constante o ruidosa, ni siempre responde a nuestras oraciones en el momento exacto en que deseamos una respuesta, porque su propósito no es simplemente complacernos o satisfacernos instantáneamente, sino fundamentalmente formarnos, moldearnos a su imagen y semejanza en la quietud de ese silencio aparente. El alma que antes dependía de la emoción, de las sensaciones espirituales intensas y de las revelaciones constantes, ahora es conducida casi arrastrada a un estado de rendición total y absoluta. Y si hoy te encuentras enfrentando este momento donde tus oraciones parecen no ascender más allá del techo, donde el cielo se percibe cerrado, impenetrable, y la presencia de Dios se siente distante, como un eco lejano, quiero decirte con toda certeza y convicción, Él está más cerca que nunca, más cerca de lo que tu percepción actual te permite comprender, porque el alfarero, en su sabiduría infinita, solo cesa de hablar cuando comienza a moldear la arcilla, cuando inicia el trabajo delicado de darle forma. Y es, precisamente en esa quietud profunda, en esa aparente inactividad, donde Él trabaja la esencia de tu ser, donde forja tu carácter y propósito. La historia de José, narrada en las Escrituras, nos enseña esta verdad de una forma tanto dolorosa como gloriosa. En Génesis 40, encontramos a José en una situación de injusticia profunda, preso, olvidado en la oscuridad de la cárcel, lejos de su hogar, lejos de sus sueños proféticos, lejos de todo lo que un día creyó que viviría. Fue traicionado brutalmente por sus propios hermanos,
vendido como esclavo en tierras extrañas, calumniado injustamente por la esposa de Potifar, y ahora, abandonado en la prisión, su esperanza parecía desvanecerse. No hubo palabra alguna del cielo que le llegara, ninguna explicación divina que aclarara su tormento, solo la oscuridad densa de una espera interminable. Pero allí, en medio de aquel silencio absoluto y desgarrador, Dios estaba forjando, en la intimidad de su sufrimiento, a un líder extraordinario, que un día gobernaría toda la nación de Egipto. José no necesitaba más revelaciones o sueños. Él ya los había tenido. Ahora necesitaba consistencia, una firmeza inquebrantable en su carácter, una resistencia implacable ante la adversidad y un corazón que perseverara con fe, incluso cuando los cielos permanecieran en un silencio sepulcral. Dios sabía exactamente dónde se encontraba. Dios veía cada detalle de su sufrimiento y su injusticia, pero no intervino de inmediato de la forma que humanamente esperaríamos. ¿Por qué esa aparente inacción divina? Porque Dios, en su sabiduría, inscrutable, no acelera el proceso de formación de un instrumento que Él tiene la intención de usar con un poder y una autoridad inigualables. Existen dolores profundos en nuestras vidas que no serán removidos instantáneamente. Hay oraciones fervientes que no serán respondidas tan pronto como anhelamos. Y habrá días y noches que transcurrirán sin que experimentemos el más mínimo alivio en nuestra aflicción. Esto no ocurre por una falta de amor o de cuidado divino, sino por un exceso de propósito, por una intención transformadora que solo se logra en la paciencia del silencio. La gran tragedia espiritual de muchos cristianos es confundir, de manera fatal, el silencio prolongado de Dios con su rechazo o su desinterés. Creen, equivocadamente, que si Él no está respondiendo a sus clamores de inmediato, es porque simplemente no le importa su situación. Y es precisamente en esta brecha de incredulidad donde el adversario, el enemigo de nuestras almas, se aprovecha con astucia, lanzando dardos envenenados de duda, de desánimo profundo y de acusación constante en nuestra mente. Él susurra mentiras. ¿Cómo un Dios te abandonó? Ya no le importas, pero el Espíritu Santo, en contraste, proclama una verdad liberadora en Dios. Te está forjando, te está esculpiendo. Y aquel que no aprende a reconocer la diferencia abismal entre la ausencia divina y el proceso de lapidación espiritual, nunca alcanzará la verdadera madurez en su fe, porque Dios no permanece en silencio porque te haya olvidado o porque ya no se preocupe por ti. Él está en silencio precisamente porque te está enseñando, con paciencia y amor, a caminar por fe y no por los volátiles sentimientos o las circunstancias visibles. Es en este tiempo de aparente inacción que los verdaderos fundamentos de la fe son puestos a prueba, de la manera más rigurosa, cuando los milagros que tanto esperas no se manifiestan, cuando la sanidad que clamas no llega, cuando la promesa divina parece distante y casi inalcanzable. Es ahí, en ese punto de quiebre, donde la pregunta más importante, la más profunda, resuena en lo más íntimo del alma. ¿Todavía crees, incluso sin ver, sin sentir, sin comprender completamente? Porque la fe que solo se manifiesta y se fortalece cuando todo va bien, cuando las circunstancias son favorables y los resultados son inmediatos, no es verdadera fe. Es, en esencia, conveniencia, una fe utilitaria, pero la fe que permanece inquebrantable, que persiste y se aferra a la palabra incluso ante el silencio ensordecedor de Dios. Esa es una fe madura, una fe probada y aprobada por el cielo mismo, una fe de la cual Él se glorifica. Y hay algo intrínsecamente sagrado, misterioso y transformador en ese silencio divino. En él, Dios nos enseña a depender menos de las fluctuantes circunstancias externas y más de la inmutable certeza de su palabra. Él nos invita, con suavidad pero con firmeza, a recordar lo que Él ya ha dicho en el pasado, a anclarnos en sus promesas, incluso cuando no está pronunciando ninguna palabra nueva en el presente. Su fidelidad inquebrantable en el pasado, su track record de cumplimiento, necesita ser nuestra ancla firme en el turbulento presente. José, en su larga prisión, no recibió más sueños o revelaciones directas de Dios, pero permaneció fiel al Dios que un día le había hablado. Porque quien realmente confía en el Creador, quien tiene una fe genuina, no lo abandona solo, porque Él no está hablando en este momento preciso. La fe verdadera se sostiene en la memoria de su fidelidad pasada y en la expectativa de su fidelidad futura. ¿Y qué acontece con aquel que persevera con paciencia? Y una fe
inquebrantable. En el silencio prolongado, es promovido de una manera que nadie, humanamente hablando, espera. Fue exactamente así como ocurrió con José, cuando el copero, años después de su olvido inicial, finalmente se acordó de él en un momento crucial para el faraón. Dios lo sacó de la prisión y lo puso directamente delante del faraón en cuestión de horas, en un ascenso meteórico e inesperado. Aquellos que soportan el silencio divino, aquellos que perseveran en la oscuridad de la espera, experimentan rupturas, avances y promociones que los demás, que no pasaron por ese proceso, simplemente no logran comprender, porque son resultados de una forja secreta. Pero hay un detalle de importancia trascendental en la historia de José. El José que salió de la prisión no era el mismo joven, ingenuo y soñador que entró en ella. Algo profundo y transformador había sido generado dentro de él, en la oscuridad de la celda, un discernimiento agudo, un dominio propio inquebrantable, una mansedumbre genuina y una fe inamovible. Dios solo puede confiar grandes responsabilidades, posiciones de poder e influencia a aquellos que aprendieron a permanecer firmes y fieles cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza se desvanecía, porque si no eres capaz de soportar el silencio de la preparación, jamás serás capaz de soportar el peso y la responsabilidad del trono. Si no puedes ser fiel, humilde y consistente en la cárcel, ¿cómo esperas ser fiel y sabio en el palacio? El tiempo del silencio es, en realidad, el tiempo del secreto, el tiempo donde Dios te prepara lejos de los reflectores. El Krita es trabajando diligentemente en el cimiento de tu vida, en esa base que nadie ve, en las profundidades de tu ser. Él te está preparando, a través de la quietud y la espera, para un nivel de existencia donde la apariencia, el carisma o el reconocimiento externo no sostienen la verdad de tu llamado, solo la esencia forjada en lo íntimo, tu carácter desarrollado. Y por esta razón profunda, el silencio divino nunca debe ser interpretado como un castigo, una muestra de ira o abandono. Es por el contrario, un acto de cuidado supremo, de amor que no mima ni consiente, sino que moldea con firmeza y propósito. Es el amor de un padre que conoce perfectamente lo que su hijo puede soportar y que desea, con todo su corazón, verlo preparado para algo que va mucho más allá de la comprensión humana y las limitaciones terrenales. Muchas personas claman y piden ser usadas poderosamente por Dios, pero no están dispuestas a pasar por el silencio de la preparación. Quieren la unción, el poder manifiesto, pero no quieren el escondite, la humildad de la oscuridad. Quieren autoridad para hablar y actuar, pero no quieren el anonimato de la forja. Y no hay manera, absolutamente ninguna, de saltarse este proceso divino. El silencio, además, es también un acto de protección divina. Hay batallas espirituales que Dios libra por ti mientras te mantiene en silencio, mientras te resguarda. Hay puertas significativas que aún no se han abierto en tu vida, porque Él te está preparando minuciosamente para lo que se encuentra del otro lado, para los desafíos y las responsabilidades que te esperan. Y a veces, lo que más parece un abandono o un olvido, es en realidad un escudo invisible del cielo, una protección que te resguarda de peligros que desconoces. Él te esconde para que crezcas en secreto. Él te silencia para que aprendas a escuchar su voz más profunda. Él te aquieta para que madures tu espíritu de manera integral. Así que, si hoy sientes con intensidad que Dios no está respondiendo a tus clamores, no te precipites a conclusiones erróneas. No te rindas a la desesperación. No murmures ni te quejes de tu destino. Por el contrario, continúa sirviendo con fidelidad donde estás. Continúa orando con persistencia. Continúa buscando su rostro con diligencia, no por los sentimientos volátiles que te embargan, sino por la inquebrantable fidelidad que Él ha demostrado a lo largo de la historia y que te ha prometido. Porque ese silencio va a terminar. Tiene un propósito y un tiempo determinado. Y cuando termine, cuando la nueva estación llegue, vas a entender con una claridad asombrosa que cada segundo de espera fue absolutamente necesario para tu formación. No habrá desperdicio, ni un solo momento será en vano. Cada lágrima derramada, cada día de espera angustiante, cada noche sin una respuesta aparente en absolutamente todo, tendrá un propósito eterno y redentor en el plan divino. Dios no está en silencio porque te haya rechazado o te haya olvidado. Está en silencio, precisamente porque Él te ama demasiado, con un amor perfecto,
como para darte algo antes de tiempo. Antes de que estés verdaderamente preparado para recibirlo y gestionarlo, Él te está preparando para algo grande, algo majestuoso. Y cuando ese tiempo llegue, cuando la temporada de la manifestación se despliegue, el mundo entero verá con asombro lo que fue generado en secreto, en el silencio sagrado de la formación divina, y será una obra que glorificará su nombre. La tercera prueba, y una de las más lacerantes, es cuando las personas te traicionan. Dios está filtrando tu propósito. Existe un tipo de dolor que no solo afecta el cuerpo físico, sino que penetra hasta lo más profundo del alma, la desgarra y la deja vulnerable. Es el dolor punzante de la traición. Este dolor se manifiesta cuando alguien en quien habías depositado tu confianza más íntima te da la espalda de manera inesperada. Es cuando aquel a quien extendiste tu mano con generosidad, a quien apoyaste en momentos de necesidad, es el mismo que, a escondidas, te clava el cuchillo afilado de la ingratitud y la deslealtad. Y es precisamente en este punto de quiebre donde muchos naufragan espiritualmente, donde su fe se debilita o se pierde, porque esperaban justicia de quien nunca fue verdaderamente justo y fidelidad de quien, en su esencia, no conoce la lealtad genuina. Sin embargo, presta suma atención a esta verdad liberadora. La traición, aunque dolorosa, también es una prueba divina, y Dios la utiliza de manera soberana para filtrar tu propósito, para refinar tu camino. No todos los que iniciaron el viaje contigo están destinados a terminar a tu lado en la línea de meta. No todo compañero de camino es, en realidad, un compañero de destino. Algunos solo están para una temporada, y cuando Dios permite que veas el verdadero corazón de las personas, que se revelen sus intenciones ocultas, no es con la intención de destruirte o de hacerte daño sin sentido, sino con el propósito sublime de liberarte de ataduras que te impedían avanzar. Es difícil de aceptar, pero la verdad es que hay personas que solo siguen vivas en tu historia personal porque tú aún no has aceptado, no has interiorizado, que ya fueron removidas de tu promesa, que su ciclo contigo ha terminado por designio divino. Y Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, permite la traición para arrancar el velo de la ilusión, para que veas la realidad de las conexiones. Él no expone las intenciones ocultas de las personas para herirte o dejarte vulnerable, sino para protegerte de un daño mayor que se avecinaba a la palabra de Dios. En su honestidad cruda, no oculta esta dolorosa realidad de la traición. Jesús mismo, el modelo de perfección, fue traicionado por uno de los suyos, uno de su círculo íntimo. Judas no era un extraño, un enemigo público o un opositor declarado. Era un discípulo, alguien que caminaba a diario con él, dormía bajo el mismo techo, escuchó cada una de sus palabras de vida y presenció todos sus milagros asombrosos. Pero su corazón, en lo profundo, estaba en otro lugar, ya corrompido por la avaricia. Y aún así, Jesús no lo rechazó antes de tiempo, no lo expuso prematuramente, porque incluso la traición, en la vasta sabiduría divina, forma parte del plan eterno. Te has encontrado en medio de ataques similares, inexplicables. Gente que no te conoce personalmente pero te odia visceralmente sin razón. Gente que inventa mentiras y calumnias sobre ti. Gente que se levanta contra ti sin motivo aparente. Críticas injustas, desprecio infundado, oposición velada en cada esquina. Y tú te preguntas con angustia, ¿qué hice para merecer esto? ¿En qué fallé? Y la respuesta, aunque difícil de creer, puede ser una sola y poderosa. Llevas algo de Dios, una unción, un llamado, un propósito, que los demás en su limitación no entienden, pero que el infierno reconoce y teme profundamente. Y cuando la unción divina reposa sobre ti, de forma automática, atrae guerra, atrae oposición, porque el enemigo siempre intenta eliminar, detener, destruir lo que él ya sabe que será grande, lo que tiene un impacto celestial. La pregunta, entonces, no es por qué estás siendo atacado, sino cómo vas a reaccionar a eso. Porque aquí está la prueba decisiva. Dios permite el ataque, permite la adversidad, pero observa con atención tu respuesta, tu actitud en medio de la tormenta. Y lo que Él quiere forjar en ti es un corazón que no se contamina con el mal, que no se rebaja al nivel de sus detractores, que no devuelve golpe por golpe en la carne, sino que se mantiene íntegro, puro y firme, incluso rodeado de la más flagrante injusticia. Esa integridad, esa pureza de corazón, en medio de la presión, es el suelo fértil, donde la verdadera autoridad espiritual se establece y crece. David tuvo dos oportunidades claras para matar a Saúl, su perseguidor,
quien buscaba quitarle la vida, pero no lo hizo. Con una sabiduría que solo viene del cielo, él dijo: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Esto no era cobardía o debilidad, era reverencia profunda por la unción divina. Era temor a Dios. Era la conciencia clara de que el tiempo de Dios es perfecto y su justicia es infalible. Y es precisamente este tipo de corazón, un corazón que prefiere sufrir injustamente antes que asumir el control antes de tiempo. Un corazón que confía plenamente en que el Dios que ve todo lo oculto es también el Dios justo que recompensa todo, que el Señor puede usar poderosamente. Pero para muchos, lamentablemente, el deseo de justicia inmediata habla más fuerte que la voz de la paciencia y la fe. Quieren probar que tienen razón, anhelan vengarse y responder a cada ataque, desenmascarar a sus detractores públicamente, y al actuar así, terminan perdiendo la bendición profunda y la autoridad que solo vendrían si hubieran soportado en silencio, confiando en la vindicación divina. Porque hay autoridad espiritual, un poder sobrenatural, que solo nace del silencio de la obediencia. En la injusticia, hay poder que solo viene de la sumisión voluntaria a la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Hay una unción que solo es liberada sobre aquel que no devuelve mal por mal, sino que confía en el juez justo. Dios está observando no solo quién te ataca y te persigue, sino, y esto es más importante, cómo manejas el ataque, cómo reaccionas a la presión. Y aquí hay una clave espiritual invaluable. A la resistencia, la oposición que enfrentas hoy, es directamente proporcional a la autoridad y al nivel de influencia que Dios está poniendo sobre tu vida. Cuanto mayor es el combate que experimentas, mayor es el propósito divino que se está gestando en ti. Cuanto más feroz y constante es la persecución, más elevado es el llamado que te ha sido confiado. El infierno, el reino de la oscuridad, no invierte mucho tiempo ni energía en combatir a quien no lleva nada de valor espiritual. Si está siendo combatido con tal intensidad, es una señal clara de que el cielo ya determinó un avance significativo en tu vida, y el enemigo está intentando detenerte con todas sus fuerzas antes de que llegues a ese lugar de cumplimiento. Pero eso no significa que debas andar con miedo o intimidado. Al contrario, quien entiende el propósito de la guerra espiritual, no teme a los gigantes o a las adversidades. Sabe que cada ataque, cada desafío, es una oportunidad valiosa para crecer en la fe, para madurar espiritualmente, para afirmarse aún más en Dios y en su palabra. David salió del anonimato de los campos de Belén a causa de un gigante, Goliat, y fue precisamente siendo perseguido por Saúl que aprendió a reinar con sabiduría y justicia. Él se convirtió en un guerrero formidable en el campo de batalla, un líder ungido en el desierto de la soledad, un adorador apasionado en la oscuridad de la cueva, y todo eso forjó en él la estatura, el carácter y la autoridad que jamás habría tenido si se hubiera quedado en la comodidad y la seguridad del campo, cuidando ovejas. Así que, si hoy te encuentras en medio de ataques que parecen completamente injustos, que no tienen razón aparente, prepárate. Dios te está levantando. Te está capacitando para algo que exige autoridad espiritual, no solo conocimiento teórico o intelectual, porque el reino de Dios no está hecho de meras teorías o doctrinas abstractas, sino de poder sobrenatural manifiesto. Y ese poder es concedido, entregado, a aquellos que soportan el fuego de la prueba, que pasan por la adversidad con integridad, que resisten la calumnia y la mentira, y que permanecen firmes e inquebrantables en medio de la presión más intensa. La corona de victoria y autoridad que está por venir no será dada a quien evitó la guerra espiritual, a quien huyó del será entregada a quien venció las batallas sin corromperse en el proceso, manteniendo su pureza y su dependencia de Dios. No es tiempo de desanimarse, de perder la esperanza. No es hora de retroceder en tu llamado. No es el momento de desistir de tu fe en Dios. Está permitiendo estos ataques precisamente porque Él está preparando tu estructura espiritual interna para soportar el peso de la gloria y la unción que vendrán sobre tu vida. Autoridad sin madurez espiritual destruye a quien la posee. Poder sin carácter cristiano corrompe y desvía. Y por eso Él te permite ser probado ahora, en este momento de dificultad, para que cuando llegue el tiempo de liderar, influenciar, no caigas en los mismos pecados y trampas de aquellos que te atacaron. Es en las trincheras del sufrimiento, en la adversidad más profunda, que los generales espirituales de Dios son forjados. Es en el enfrentamiento injusto, en la oposición sin causa, que los ungidos se revelan en su verdadera estatura y poder. Es en el silencio del dolor, en la soledad de la prueba, que
porque los cielos escriben la historia de aquellos que realmente fueron llamados y elegidos para un propósito divino. Y no estás solo en esto. El mismo Dios omnipotente que estuvo con David en su persecución está contigo en cada paso de esta batalla. El mismo que cayó a los acusadores de Jesús, el que defendió su nombre, está guardando tu nombre y tu reputación de las mentiras y calumnias. Calma tu corazón atribulado. No entres en el juego de los que quieren empujarte a reaccionar en la carne, en tu fuerza humana. Continúa fiel a Dios, continúa íntegro en tu carácter, continúa limpio en tus intenciones, porque el tiempo de la exaltación está llegando, y cuando Dios abra la puerta, que nadie, absolutamente nadie, puede cerrar. Todos verán con asombro que tu fuerza no vino de tu brazo humano, sino de la fe inquebrantable en Él. Que tu victoria no vino del grito de confrontación, sino de la obediencia silenciosa. Que tu autoridad no vino de la defensa personal, sino del respaldo celestial que te cubre. ¿Estás siendo atacado sin motivo aparente? Entonces, glorifica a Dios, porque Él te está dando una unción, un poder espiritual, que no se compra con dinero, no se conquista por mérito humano, y no se hereda por linaje. Se recibe en el campo de guerra espiritual, con el cielo entero como testigo de tu perseverancia.